Muchísimas gracias por vuestra asistencia y sobre todo por vuestra presencia. 26 de julio, viernes por la tarde, con un día caluroso, venir a hablar de vuestra propia muerte tiene mucho mérito, ¿verdad? ¿Sabéis a qué venís hoy? ¿Sabéis qué vamos a compartir? Venimos a hablar de la muerte. Todavía estáis a tiempo, ¿eh? Realmente el título, aunque parezca un poco sugerente, viene de un proceso de reflexión, os tengo que decir. De hecho, en un capítulo del libro le dediqué un pedacito de mi tiempo a reflexionar sobre la muerte en sí. Le puse, si no recuerdo mal, el mismo título, la muerte como tabú, ¿verdad? Los seres humanos dicen que tenemos 3 tabús fundamentales, principales. Uno es la sexualidad, digo en general, luego cada uno se ubica, ¿no? O cada uno al final, pues en uno está mejor, en otro está quizás peor. La sexualidad es uno de ellos. La relación con el dinero, dicen que es otro de los grandes tabús, cada uno a veces, ¿verdad? Cuando compartes con alguien rápido puedes ver pues, cómo se maneja con la abundancia, con el dinero, aunque son 2 conceptos un poco diferentes, pero se puede observar. Y sin lugar a dudas, el gran tabú es la muerte, Yo, reflexionando sobre ello, he visto 2 modelos muy diferentes, no sé qué os parece. He visto un modelo muy claro en Oriente, sabéis que yo, por devoción, el modelo oriental me apasiona, y en concreto el modelo en relación a la forma de pensamiento que tienen en relación a la muerte dista mucho del modelo de forma de pensar, de forma de relacionarnos que tenemos con la muerte en Occidente, ¿verdad? En Occidente vosotros y yo sabéis perfectamente que cuando un ser querido fallece todo es muy rápido. Si hubiera un denominador común, os diría que todo lo queremos hacer deprisa, acelerar los trámites, corriendo al tanatorio, en algunos casos pues el que decide entierro, si no crematorio, pero tratamos de que se acorte el tiempo lo más rápido posible, que los trámites sean corriendo. No queremos o no sentimos el hecho de poder mantener ese espacio íntimo con el difunto, ¿verdad? De hecho, en algunos pueblos todavía pues, se mantiene esa costumbre y sigue latente. Por ejemplo, en el pueblo del que mis ancestros, todavía se mantiene el hecho de que cuando un difunto muere, pues muere en casa, siempre en la medida que se puede, todo el pueblo se acerca al difunto, pues velan al difunto, ayudan al difunto incluso antes de que parta, que eso lo veremos luego, la forma en la que podemos hacer un buen tránsito. Bueno, son esos detalles que en Occidente no lo hemos cuidado, ¿verdad? El modelo oriental es todo lo contrario, en líneas generales. El modelo oriental podemos decir que es mucho más cercano, tienen mucho menos miedo a la muerte. Luego veremos por qué tenemos miedo a la muerte, pero se puede palpar. De hecho, ellos hacen rituales con la muerte, de hecho, ellos hacen festejos con la muerte. Lo que aquí hacemos, pues que a veces, pues desgraciadamente, pues es un día penoso, es un día de mucho sufrimiento, pues ellos al revés, se ponen sus mejores vestidos y salen realmente a festejar, ¿verdad? Que el difunto pues ha partido y saben muy bien cuál es el proceso cuando un ser humano parte. Luego os hablaré de lo que es el bardo, del estado intermedio, la importancia que tiene preparar ahora, en vida, prepararos bien vuestra muerte para empezar un buen tránsito cuando toque la muerte. Mira, os tengo que decir una cosa buena y una cosa mala, en términos duales, lo sé. Soy así de desconsiderado, lo siento. Seguramente si os dejo elegir me diréis, empieza por la cosa que realmente no nos gusta, lo primero, ¿verdad? La que no os gusta os la voy a decir clara. Os vais a morir. No os voy a engañar. Os estaría mintiendo. Os vais a morir. ¿Sí? Lo que no sé es el día y la forma, pero lo que tengo claro es que tanto vosotros como yo vamos a morir. ¿Sí? Metafóricamente hablando, la parte positiva, y ahora viene la buena noticia, si te decía, te vas a morir,
La buena noticia, aunque parezca contradictoria, es: estate tranquilo, respira, que no te vas a morir. La muerte es una auténtica fantasía. La muerte es una auténtica ilusión. Es una entelequia de la mente. Seguramente mis palabras ahora pueden confrontar, ¿verdad? Te estoy diciendo, oye, lo siento mucho, te vas a morir, y luego te estoy diciendo, oye, no te vas a morir, estate tranquilo. Entonces, la pregunta será, ¿quién es el que muere? ¿Quién es el que muere? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué hay un miedo subyacente a morir? ¿Se puede comprender la naturaleza real de la muerte? Bueno, vamos a intentar a lo largo del compartir de hoy aportaros algo de discernimiento, porque la muerte, morir en vida, como nos decían los antiguos, que era uno de los mensajes y de los grandes maestros, aprender a morir en vida. De hecho, hay muchísima literatura donde se recoge las palabras de los grandes maestros, ese hay que nacer de nuevo de Cristo Jesús, ¿os acordáis? Hay que aprender a morir en vida. En relación al personaje, veremos quién es el que muere o quién es el que realmente inicia en el tránsito pues ese proceso de descomposición y quién es el que permanece eterno en ese proceso, ¿verdad? Mirad, hay un país en los Himalayas, seguro que lo habréis escuchado. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo hace unos años. Es el país de mis sueños, os lo tengo que decir. Cualquier día cojo, adelante, por favor. Cualquier día cojo la mochila y me planto allí. Lástima que el proceso de entrada es complicado, pero os recomiendo de verdad. No he visto país en Oriente tan bello y la forma de entender la vida como tienen en ese país. Es un país que se llama Bután. Es un país muy pequeñito. Está en la cordillera de los Himalayas, entre la parte china y entre la parte de la India. Es muy pequeñito. Desde hace muchos años este país tiene una cualidad muy concreta. Le llaman el país de la felicidad. Hace años renunciaron a medir el país en cualquier tipo de indicador económico. No tienen indicador económico. ¿Sabéis cuál es el único indicador económico que tienen? Producto de felicidad bruta. Felicidad bruta. Miden la felicidad bruta de sus ciudadanos. Y os tengo que decir que eso se palpa. Y entre otras cosas, se palpa no solo por el trato que tienen, por ejemplo, al mundo animal, no solo por el trato que tienen también al ecosistema, cómo preservan muy bien. De hecho, es curioso porque, bueno, en un pueblecito se ve que quisieron poner un semáforo, que tampoco es que sea algo aquí lo más común para nosotros, ¿verdad? Y a los 2 días tuvieron que retirar el semáforo, porque realmente aquello dañaba pues, el paraje y realmente aquello no era necesario hacerle daño a la madre tierra para poner un semáforo. Realmente la gente es civilizada y si uno pues tiene que parar, el otro puede seguir, ¿verdad? Para que veáis ese punto. Pero donde os quería llevar, este país mide un indicador que es la felicidad, como os decía. ¿Y sabéis cuál es uno de los rasgos principales que destaca entre las cualidades de esas personas? Os tengo que decir que el 100% de los habitantes son budistas y practican el budismo. Pero bueno, al margen de eso, el indicador claro que tienen es la buena relación que tienen con la muerte. Os digo, pero tal cual, ¿eh? Una relación exquisita con la muerte. Me diréis, ¿y cómo? Diariamente hablan de la muerte con naturalidad, de su propia muerte, sabiendo que ellos se van a morir, y de la muerte de sus seres queridos. Meditan a diario con su propia muerte. ¿Cómo? Sí, lo que estáis escuchando. En meditación entran en un proceso de disolución pues, de la parte corpórea y así se van preparando para su propia muerte. Es más, en algunas disciplinas del budismo, del tantrismo en concreto, Chot, meditan en los cementerios, que aquí en Occidente saldríamos corriendo. Vemos a una persona a las 9 de la noche en un cementerio y rápidamente seguro que vendría la policía para arrestarlo. Este hombre, pues allí se
se practica, porque lo que se trata es recoger esa esencia que tiene la muerte, porque muerte y vida son dos caras de la misma moneda. Y os tengo que decir, y así lo expresan ellos, no puedes tener felicidad interna, si tienes miedo a morir. No se puede tener miedo a vivir y miedo a morir. O vives o no vives, o sobrevives, que es lo que os digo habitualmente, ¿verdad? Entramos en un círculo vicioso a diario con nuestros pensamientos, nuestras rutinas, el niño al colegio, pagar la hipoteca, y todo es proyectar hacia afuera, una realidad totalmente artificial, ¿verdad? Las cosas sustanciales están en este momento, no lo perdáis de vista. Lo que nos vamos a llevar arriba, es lo intangible, son esos buenos gestos, son esos actos de compasión, esa fraternidad, ese amor incondicional. El resto, es más, el resto os va a atar, nos va a atar, no sabéis de qué manera. Os va a atar. Os digo solo una cosa, para que veáis el proceso. En el mundo tibetano, los budistas, los lamas, y tienen un gran desarrollo espiritual. Seguramente me diréis, bueno, a ver, un asceta no es lo mismo que una persona como vosotros y como yo, que de a pie, que tiene una serie de rutinas. Bien, pero para que veáis la importancia que ellos saben, y son gente que están muy trabajada internamente. Cuando saben que se van a morir, porque eso veremos, hay seres que perciben claramente cuando se van a morir. Se puede, con un desarrollo espiritual, uno siente la llamada interna y saber decir, oye, sé que me voy a morir. Pues ellos, cuando saben que se van a morir, pues hacen sus rituales y la gente querida en ese caso, tratan de alejarse de la persona que está a punto ya de empezar el tránsito para que hayan los mínimos lazos de apegos, de deseos, y puede empezar un buen tránsito. No quiere decir que no estén, al revés, están acompañando, pero ¿saben la importancia es de soltar lazos de amistad, de apegos, de cosas que te puedan enganchar de lo material, ¿verdad? O sea, ver el sentido que puede tener todo esto. Sí, la importancia se puede aprender a morir en vida aprendiendo a soltar cosas. ¿Tiene importancia lo que pueda soltar? No lo sé. Suelto la camisa que le tengo más apego de todo el vestuario. Pues coge esa camisa que más te cuesta, que dices, incapaz. Ahí tienes el primer acto. Desapégate de eso. Eso es un gran elemento para que luego puedas hacer un buen tránsito. Te lo digo de verdad. ¿Os parece que empecemos el viaje? Y luego que cada uno decida cómo y dónde y de qué manera puede morir. Pero al menos que tengamos las herramientas para saber, insisto, que si no aprendes a morir, no aprenderás a vivir realmente, ¿verdad? Mirad, yo creo que este es el mantra por excelencia. No hay otro mantra. No hay otro mantra. Sé que quizás desde la mente concreta, desde lo intelectual, igual te rechina. Yo lo puedo entender. También es cierto que cuando en tu vida llega la luz, llega Viveka, que es el discernimiento, que sabes que eso es así. Llamarle intuición. Le podemos llamar... me gusta más el discernimiento, porque es una cualidad que lo ves. O sea, sabes que es así. Es como una llamada, es como ver, decir, es que tengo que ir hacia allí. La muerte no existe cuando en tu vida hay discernimiento. No es algo intelectual, no es algo de libro. Que también diremos, oye, cuando hablamos en este terreno, muchas personas, pues es normal. Nos dicen, oye, pero ¿y quién sabe lo que pasa allí detrás? ¿O quién te ha dicho a ti que después de la muerte hay algo? Siempre es una de las grandes preguntas que uno se formula, ¿verdad? También hablaremos de eso y también os voy a explicar que hay referencias y referencias de sobras para saber y comprobar de fe a ciencia que realmente la muerte no existe. La vida es vida y la vida no cesa jamás. La vida es un flujo continuo, como decía Steiner.
llamarle energía, sabéis a día de hoy, ¿verdad? Uno de los principios herméticos de la humanidad siempre ha sido ese. Todo es energía, vibración, ¿verdad? Todo vibra a diferentes frecuencias, que eso da lugar a las formas que vemos. De hecho, en materia de mecánica cuántica hemos llegado a ese convencimiento, y lo sabe la ciencia a día de hoy, que te está diciendo que lo que ven tus ojos no es la realidad, que hay algo ahí subyacente, que la materia no existe. Einstein fue el primero que ayudó gracias a la teoría de la relatividad, ¿verdad? Que nos dijo, ojo, que quizás la materia no es tan sólida como vemos, que hay energía. ¿Y os acordáis de aquel principio de la energía? El principio de conservación que estudiábamos en las escuelas. La energía no se crea ni se destruye. ¿Qué pasaba con la energía? Se transforma, ¿verdad? Desde la ciencia, a día de hoy también, podemos acompañar esos postulados y podemos saber que la vida es un flujo. La muerte simplemente es una puerta a otro estado. El agua, cuando coge una temperatura alta, ¿qué pasa con el agua? Sigue siendo líquida, pero si subimos la temperatura, ¿qué pasa con el agua? Cambia de estado, ¿verdad? Y lo tenemos, ¿en qué forma? En hielo, ¿verdad? Subimos hielo. Y si en cambio bajamos la temperatura y ponemos calor, vapor, ¿no?, de agua, y luego entra el ciclo que llega a las nubes. O sea, al final todo es un cambio, ya lo decían los antiguos. Ritmos, ciclos, cambios continuos. Es decir, no puede haber muerte, no puede haber un cese de la vida. La vida es un flujo continuo, no puede parar. Por tanto, eso es muy importante. Mirad, para aquellos que todavía desde la mente concreta, porque esto es un proceso de que llega en un momento dado, lo ves claro y lo tienes muy claro integrado en tu vida y sabes que es así. En tu corazón es como si tu corazón te palpitara y lo ves muy claro, ¿verdad? Pero para los que realmente de forma racional todavía dicen, no, mira, es que a mí esto no me convence. Hay muchas experiencias, ¿vale? Muchas experiencias. Los grandes maestros y maestras todos nos han dicho lo mismo. Han tenido la capacidad en vida de poder desplazarse al más allá, poder observar y poder traer información de allí. Tanto en el estado intermedio, que es el que transitamos cuando acontece la muerte física, como en el plano de luz, cuando llegamos, una vez descompuesto todos los elementos perecederos, el Devachan, el cielo de los cristianos o de los zoroastristas, Subhavati para los budistas, da igual, el nombre es lo de menos, el plano de luz. A mí me gusta más llamarle el Devachan, el cielo, el plano de luz, ponerle el nombre que queráis. En esos dos estados, en esas dos puertas, hay mucha información. Se ha llegado. De hecho, a día de hoy hay muchos seres, muchas personas con dones y talentos, como cualquier otra persona, que tienen esa facultad. Y personas serias, personas que no hacen ningún negocio con todo esto. Al revés, que lo viven con totalmente discreción y lo comparten, pues a veces pues, de forma discreta y como algo pues que, bueno, han nacido así, tienen esa facultad de poder contactar tanto a las personas que están en ese tránsito, que veremos lo que significa, como las personas que ya han conseguido llegar al plano de luz. Hay un señor, no es porque tenga feeling, de hecho no lo conozco, tengo muchas ganas de compartir con él, que se llama José Luis de la Rica, que tuvo una experiencia pues, muy traumática con la pérdida de su hija y bueno, pues empezó a desarrollar esa cualidad y ahora a día de hoy ayuda a muchas personas con seres que han perdido. Se llama El vuelo de la mariposa. Os lo recomiendo porque es una persona muy humilde, con un mensaje muy claro, muy nítido, no hace negocio en absoluto de nada de esto y tiene ese don, esa capacidad, ¿verdad? Pero como él, han habido muchos antiguos, Leadbeater, Geoffrey Hodgson, clarividentes, han tenido mucha capacidad de poder ver lo que había allí y poder trasladar lo que hay aquí para que pudiéramos comprender la naturaleza de lo que se maneja uno en un tránsito, en un plano de luz, ¿verdad? En el año 1975 se publicó, si no recuerdo mal, un libro llamado Vida después de la vida. Fue revolucionario, seguro que alguno lo podréis tener. Vida después de la vida. Raymond Moody, me acuerdo que se llamaba, Raymond Moody, 1975, lo podéis mirar. En este libro fue algo revolucionario porque se vendieron muchísimos ejemplares de una temática
que cuidado, ¿no? Vida después de la vida, veníamos de unos años, en los años 70, 80, de mucho espiritismo, prácticas a veces bueno, que cuidado con esas cosas, ¿verdad? Y llega este libro revolucionario. En ese libro, por primera vez se habla de las ECMs, ¿sí? ECMs son las siglas para definir experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Es la primera vez que se acuñó ese término. Luego ya se abrió la veda y muchas personas empezaron a, bueno, pues a salir a expresar eso que habían vivido, porque hasta entonces se vivía en silencio. El que vivía una ECM en un hospital o vivía en su casa, lo vivía en silencio, tenía miedo de decirle al amigo, oye, mira, es que me ha pasado esto, muerte clínica, pero bueno, he vivido esto, me ha pasado esto, mi experiencia ha sido esta, luego he vuelto a vivir y, bueno, había ese recelo. A finales de los años 80, el Instituto Gallup hizo una encuesta muy grande para seguir profundizando sobre este concepto de las experiencias cercanas a la muerte. Y se quedaron asombrados, pero asombrados de la cantidad de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Solo os digo un dato. Igual ahora no está actualizado. La última vez que lo leí y me interesé sobre el tema, hablaban de esas cifras. Se habla que entre el 4 y el 5% de Occidente, de seres humanos en Occidente, han tenido ECMs en su vida. Experiencias cercanas a la muerte. El 15% de americanos han tenido ECMs. 9 millones de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte y lo han compartido. Y lo han compartido. Y lo que es bueno, ¿sabéis una cosa? Todos ellos tienen el mismo denominador común. Todos ellos. Sé que a veces desde la posición médica lo que se habla es de esa hipoxia cerebral, que a veces ven alucinaciones, pero son tantos y tantos los relatos que son tan difíciles de poder entender cómo una persona que está en un tránsito, que luego vuelve a la vida y es capaz de reproducir conversaciones de médicos, de familiares, de incluso compartir en el mismo tránsito con otras personas que estaban haciendo su tránsito y que cuando vuelve a vida le dice, oye, que Manolito estaba en el tránsito. Pero bueno, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puedes saber tú que esa persona estaba haciendo el tránsito? Sí, sí, porque la abuela tal, pues también falleció a las 13 horas antes que empezaras tú el... Estamos hablando de que son muchas personas, ¿verdad? De hecho, hay un libro, y no me gusta hacer publicidad, pero sí me gusta recomendar, y la experiencia de esta señora me encanta, lo ha escrito muy bien, Anita Moorjani, Morir para ser yo. Me parece que está haciendo una labor muy buena para ayudar a personas a perderle el miedo a morir. Tuvo una experiencia cercana a la muerte bellísima, bellísima, con esos mismos rasgos que todos ese grupo de personas que han tenido ECMs comparten, ¿verdad? Y creo que puede ser muy alentador para las personas pues, que todavía pues, la muerte, bueno, está ahí renque. Mirad, una cosa muy curiosa de esos resultados de la ECM, de ese Instituto Gallup que se hizo a muchísimas personas, el 98% de las personas que se les hizo la entrevista fue curioso porque hablaban siempre de lo mismo, o sea, de las fases, que luego hablaremos, iguales en todas ellas, pero dos elementos que me quedaron realmente marcados. Uno, que hicieron todos el tránsito en una auténtica paz y serenidad. Paz, gozo y serenidad. O sea, es decir, cuando empezaron el tránsito, cuando empezaron su experiencia cercana a la muerte, el miedo desapareció de sus vidas. Es decir, lo vivieron con una forma placentera, amorosa internamente. Me parece un dato importante, ¿verdad? Para tener presente. Y el segundo elemento importantísimo, todos ellos perdieron el miedo a la muerte. Todos ellos. Es decir, después de esa experiencia cercana a la muerte, todos ellos dijeron que habían perdido el miedo a morir y sobre todo que habían recuperado las ganas de vivir intensamente. De hecho, Anita Moorjani lo explica muy bien cuando la podáis ver en algún vídeo. Ella lo expresa, que ha aprendido a vivir ahora intensamente la vida, sin miedos, porque realmente la experiencia cercana a la muerte le ayudó a darse cuenta realmente de que la vida pues realmente es una, y que la vida es vida, y que eso de que la vida pues cesa, eso es una auténtica fantasía, ¿verdad? Mirar, cuando hablamos de qué implicaciones puede tener la muerte en nuestro día a día,
yo creo que este es el principal objetivo, ¿verdad? O sea, si hay miedo en tu vida, siempre lo he dicho, si hay miedo, el que sea, en mayor o en menor grado, en mayor o en menor intensidad, del miedo que sea, en tu vida falta libertad. Falta libertad. Al final es una relación directa. Si tenemos muchos miedos, somos menos libres. A medida que vamos teniendo menos miedos, ganamos en libertad. Una persona que tiene miedo a la muerte no es libre. Y si no eres libre no puedes gozar. No puedes gozar. Y ahora ser honestos. Ser honestos. Ser honestos. No nos engañemos nuevamente. ¿Cuántas veces viene una enfermedad, viene un episodio, entre comillas, que podemos catalogar como preocupante y se asedia ya, empiezan las alarmas y empieza ya la loca de la casa a decirnos, uy, cuidado, a ver qué pasa, qué será, me han detectado no sé qué. O sea, antes de coger, a veces que simplemente es una peca, que te tocas aquí y ves una peca, o es un bultito que te ha picado un mosquito, y empieza ya la mente a dar vueltas. Uy, ya verás este bulto, ¿qué vamos a hacer? Lo estáis viendo porque de fondo no es que esté el proceso que vayas a vivir, que a lo mejor es un mosquito y con una cremita luego se va, ¿verdad? Está detrás la muerte. Está detrás esperando mentalmente, diciendo, ¿y qué pasará? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¿Y mi marido? ¿Y mi pareja? ¿Y ahora qué pasará? ¿Cómo voy a morir? ¿Verdad? Y eso es síntoma de que vivimos con el freno de mano puesto. A mí ese símil me encanta. Sé que es muy sencillo y muy vulgar seguramente, pero es vivir como, sabéis, el coche, ¿verdad? Cuando vamos en coche, a mí me ha pasado a veces. Bueno, de hecho, aprobé el carnet de conducir a la primera, por cierto, pero empecé el examen de conducción con el freno de mano puesto. Y venga a intentar acelerar, puse la primera, intentaba y no había manera. Y digo, bueno, pues nada. Y segunda vez, la primera puesta y el coche que no funcionaba. A la tercera otra vez y hasta que al final el muy amable, el profesor y era el examinador, me dijo, bueno, cuando quiera ya puede quitar el freno de mano puesto. Digo, bueno, empezamos bien. Resulta que al final solo fue eso, se debió considerar como falta leve y pues bueno, me dieron el carnet de conducir. Pero bueno, no quiere decir que no lo haya hecho otras veces. Algunas veces es verdad, también tenía el freno de mano no tan subido, pero medio puesto y veo que el coche va con retranqueo, ¿verdad? Pues eso es lo que nos pasa a veces. Ir por la vida con el freno de mano medio puesto, que vas, que adelantas, que tiras un poco para atrás, que sabes que falta como... No te dejas ir, ¿verdad? Esa sensación de decir que si, no sé, un poco de movimiento, pero voy hacia atrás, es como ir con los hombros cogidos, ¿verdad? Enganchados, es con esa sensación de mirar hacia atrás, de reojo, a ver lo que la vida me trae, porque claro, a ver, un año muy bueno... ¿verdad? Ser honestos, que lo pensamos. Un año muy bueno, uy, el año que viene, igual algo me trae, ¿verdad? Bueno, vamos con ese freno de mano puesto, ¿verdad? Y por tanto es un síntoma de que clarísimamente tenemos miedo a vivir intensamente, porque tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Es así. Y por supuesto, si tienes miedo a la muerte, en tu vida el sufrimiento está presente. Hubo un señor hace 2500 años llamado Siddhartha Gautama, en su primer sermón en el Parque de los Ciervos, explicó cuáles eran las causas del sufrimiento humano. Y empezó de esta forma: el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento y la muerte es sufrimiento. Esto es sufrimiento. No comprender la naturaleza de la muerte es sufrimiento. Porque sabéis quién es el que sufre, ¿verdad? Tu pequeño yo. En los términos yógicos se nos habla que el sufrimiento humano son 5 causas, 5 klechas. La primera la comparten todas las tradiciones, el otro día lo compartía. Ignorancia, avidya, ignorancia, todas. Algunos le maquillan el nombre, pero vamos al mismo nombre, ignorancia.
Te has olvidado de quién eres. Sí, sí, por completo. Nos hemos olvidado de quiénes somos. Si nos hemos olvidado fruto de nuestra ignorancia y de nuestra amnesia profunda, la segunda causa viene detrás. La primera era la más importante, el olvido de lo que somos, que es ignorancia. El segundo, importantísimo, asmita, identificación al pequeño yo. Ya estamos perdidos. Segunda causa de sufrimiento humano, asmita, identificación al pequeño yo. Llámesele ego, personaje, que cada uno le ponga el término que quiera. Como te has identificado y nos hemos identificado al pequeño yo, la tercera y la cuarta y la quinta causa de sufrimiento humano vienen en cascada. La tercera es atracciones. El pequeño yo le encantan las atracciones. ¿Sabéis lo que son las atracciones, no? Deseos, placeres, apegos, etc. ¿Sí? Mensaje búdico por excelencia, ¿verdad? Cuarta causa, si al pequeño yo le gustan las atracciones, ¿qué es lo que no le gusta? Detesta lo otro, ¿verdad? El otro extremo. Si me voy a las atracciones, me voy a las repulsiones. El pequeño yo repulsa lo que no le gusta en términos duales, ¿sí? Lo que no quiero, no lo quiero. Y ahí hay sufrimiento, porque no lo estoy integrando. Me gustan mucho unas palabras que decía Lao Tse, que tiene que ver también con esto, que decía, si deseas algo, empieza por su opuesto. Es brillante, ¿eh? Bueno, este sabio, si algún día podéis leer todas sus obras, os las recomiendo porque realmente no hay palabras para poder definir la profundidad de este sabio taoísta. Claro, directo. Si quieres algo, si deseas algo, empieza por su opuesto. Si deseas vivir, ¿a dónde tenemos que ir? Aprender a morir, ¿verdad? 5. La quinta causa de sufrimiento. ¿Sabéis cuál es? El miedo a morir. Ahí está, el pequeño yo, el pequeñito yo, ese Sergio que a veces tal, que tiene miedo a que tiene miedo a tus posesiones, tiene miedo a que se pinche la rueda del coche, tiene miedo a que venga una factura de X, tiene miedo a que te quedes sin trabajo, tiene miedo, quiere retener lo que es suyo, acumular. ¿Os suena? Son los rasgos del pequeño yo, vamos. Lo que vemos en el mundo es el yoísmo multiplicado por 1000. Yoísmo, identificación al pequeño yo por excelencia. Pensarte que eres el centro del mundo, el centro de tu ombligo, el piensocentrismo que le digo yo. Pienso y me pienso que lo que pienso es lo que tiene que ser. Y no hay tolerancia y cómo va a haber fraternidad, ni mucho menos, porque al final lo que vale es mi posición. Y el pequeño yo defiende su posición y defiende su estatus hasta el límite. Y la forma en la que tengo yo de ver las cosas es mi forma, ¿eh? Y a mí no me muevas de aquí porque, vamos, imposible. El pequeño yo tiene miedo a morir, ¿sí? La causa de sufrimiento. Por tanto, os tengo que decir que si tenemos miedo a morir, el sufrimiento está presente en nuestras vidas. Y como decía Siddhartha, el dolor es comprensible, ¿verdad? El dolor nos puede pasar. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, cualquier elemento que pueda ser. Pero el sufrimiento, ¿qué es? Opcional, ¿verdad? Depende de ti, depende de mí. Porque si hay sufrimiento, significa que está el pequeño yo jugando. El pequeño yo ha tomado las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Por tanto, es importante. Fijaros la trascendencia que tiene integrar muy bien la muerte en nuestra vida. Porque no podemos vivir en paz. No podemos vivir con esa ataraxia, como hablaban, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, hablaba Platón, esa paz interna, ese sosiego, ese equilibrio, ¿verdad? Porque siempre estaremos, demasiadas horas en un estado de felicidad. Algo tiene que llegar, ¿verdad? De hecho, a veces hay personas que lo dicen, ¿no? Es que alguna cosa me va a pasar. Pero espérate, mujer, espérate. De momento vive el aquí y el ahora, disfruta lo que la vida te está trayendo a cada instante. ¿Y mañana? ¿Mañana sabéis qué pasará? ¿Alguien sabe lo que es el mañana? De momento no. De momento nadie lo sabe. ¿Sabéis quién fue Epicteto? ¿Os suena Epicteto? Epicteto fue un gran sabio. De hecho, tiene una obra que también os recomiendo, que se llama Manual de Vida de Epicteto. Tiene muchísima materia para trabajar, ¿verdad? Y tiene realmente reflexiones importantísimas.
fue un gran filósofo estoico, ¿verdad? Epicteto dijo en relación a la muerte una cosa que me quedó grabada y siempre la he tenido ahí presente. A ver si os resuena. Él decía que realmente el miedo de los seres humanos, ¿sí?, no estaba en que nos vamos a morir. No está ahí. O sea, que te vayas a morir, vale, bien, vale, nos moriremos. Sino lo que realmente nos angustia y nos genera pavor es el cómo nos vamos a morir. Ahora reflexionar. Realmente lo que nos da miedo de la muerte no es saber que pues tal día, no sabemos, pues moriremos, bien. Pero sino cómo nos vamos a morir. Nos moriremos en un coche, nos moriremos en un avión, nos moriremos en un hospital, nos moriremos en una enfermedad, nos moriremos. ¿Cómo nos moriremos? Moveremos, iba a decir. Que también, mover. ¿Cómo nos moriremos? ¿Sí? Eso es lo que realmente nos angustia. No tanto el qué, sino el cómo. ¿Sí? Y creo que tiene una razón de ser muy importante. Os voy a decir dos cosas para quitaros mochilas. Y creo que son muy importantes, o al menos así las siento yo para compartirlas. Escuchar, por favor, atentamente. La primera, sea, cómo te vayas a morir, jamás experimentarás dolor y sufrimiento. Confirmadísimo. Sea la forma, insisto, en la que te vayas a morir, como sea, ahogado, quemado, de un avión, en un coche, no experimentarás dolor ni sufrimiento. Tu dimensión espiritual sale antes de que llegue el momento. Insisto y repito, no experimentarás dolor ni sufrimiento. En las ECMs, en todas, aparte de los grandes maestros que siempre han dado el mismo mensaje, todas compartieron lo mismo. No experimentamos dolor ni sufrimiento. Nuestra entidad, dimensión espiritual, álmico-espiritual, abandona el cuerpo físico antes de que llegue el momento. Un buen alivio, ¿no? ¿Sí? ¿Nos quedamos más tranquilos? Bueno, creo que es un buen elemento que nos digan, bueno, bien, nos vamos a morir, el cómo, pues lo dejamos a la vida y saber que, bueno, sea como sea, no vas a padecer, ¿verdad? Y lo segundo y más importante, no te angusties, morirás cuando te corresponda, ni más tarde ni más temprano. No hay injusticias, no las hay. Sé que desde el plano físico esto es difícil de entender a veces. ¿Cómo puede ser con las cosas que vemos a diario? Y tú me estás diciendo que yo moriré cuando corresponda. Cuando corresponda. Cuando hayas cumplido lo que has venido a cumplir, te irás. Y os digo una cosa, a veces pasa con 10 días de vida, a veces pasa con 30 años, a veces pasa con 70 y a veces pasa con 90. La vejez no es sinónimo de decir, oye, ya he cumplido lo que tenía que cumplir. Es un tema de experiencias, de desarrollo álmico-espiritual. Y cuando uno, en su planificación prenatal, que veremos luego, se marcó para bajar a la Tierra, en este caso a este plano físico, unas experiencias, cuando las has cumplido, adiós, bye bye. ¿Es así? Bye bye. Y a veces somos muy egoicos, y lo digo con todo el cariño. Cuando se muere un ser querido y lloramos por esa muerte, no lloramos por esa muerte. ¿Sabéis por quién lloráis? Por la falta que necesitamos de esa persona con nosotros mismos, por nosotros. Y eso es ego, queridos. Y eso es ego. Yo lo he experimentado también, claro que sí que lo he experimentado, pero hay que darse cuenta. Porque cuando uno fallece, al revés, luego veremos lo importante que es acompañarlo, acompañar al moribundo, acompañarlo. Hubo una señora que también os recomiendo, hoy estoy muy recomendón, ¿no? Si os gusta esta temática, hay una señora que creo que debéis leer. Fue una doctora que dedicó sus últimos, no sé si fueron 30 años, 40 años de su vida,
es un referente, tiene obras bellísimas. Es la doctora Elisabeth Kubler-Ross. Es la número 1, ¿verdad? En términos de CMs, de experiencias cercanas, etc. Bueno, ya tenía una visión cuando empezó con todo esto muy parcial y luego la posibilidad que le dio la vida de poder acercarse a los moribundos le cambió por completo la forma, ¿verdad? De percibir, de ver cómo había gente que moría en paz, que moría y veía cosas tremendamente bonitas, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo eso es lo que nos tenemos que intentar acercarnos a la muerte desde una posición más íntima. No sé si más coloquial, tampoco os digo que esta noche o mañana cuando quedes con tu amiga, oye, vamos a prepararnos la muerte. Bueno, no sé si llegado a ese punto, quizás a lo mejor sí, pero bueno, hablar con naturalidad. Oye, ¿cómo te gustaría morir? No lo sé, ¿podíamos festejar algo? Yo siempre he dicho que, os lo confieso de forma así abierta, me gustaría dejar un dinerillo, siempre lo he dicho, lo dejaré, lo vamos a dejar, de hecho. Nada, muy poco para que vengan algunos amigos a tocar y que hagan un pequeño concierto, que toquen un poco de música y que sea eso algo bonito, ¿verdad? Que se viva eso con alegría y que las personas que sientan que tengan que venir pues, a ver ese tránsito, pues que disfruten de la música y que sea algo festivo realmente, que no hay ningún tipo de miedo ni ningún tipo de sufrimiento, que lo veamos como una fiesta, como algo festivo, ¿verdad? Y eso es importante. Por tanto, morirás cuando corresponda. También te digo, que tú y yo de momento no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero también te digo que hay personas y hay seres humanos que sí que tienen esa capacidad para saber cuándo se van a morir. Muchos maestros, pasados y actuales, han sabido perfectamente cuándo se iban a morir. Os doy el ejemplo, por ejemplo, de Ramana Maharshi, Yogananda, Siddhartha. Hubieron muchos y muchos elegidos. Cogían a su comunidad y les decían a todos, amigos y amigas, mañana voy a desencarnar, como el que dice, ¿verdad? Pues tal cual. Entraban en estado de meditación, pam, 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 se paran los órganos a medida que van parando hasta que llega un momento que tienen la capacidad, a través de pranayama, a través de respiración consciente, hacer el último aliento, parar la respiración en el corazón, cortar el cordón de plata, que ya os diré la importancia que tiene, y ya está. Y eso es una muerte consciente. Bueno, hay habido seres que han tenido esa capacidad de decir que eso se puede llegar a conseguir. Percibir, de hecho, también se dice que uno cuando se va a morir lo percibe. Otra cosa es que con el ruido mental que tenemos, pues no escuchemos, como nos pasa habitualmente. Todo el día con el teléfono y el WhatsApp, pues claro, no te van a decir, tu yo superior no le va a decir a través del teléfono, oye, que mañana quizás... No. Pero si estás mínimamente un poco conectado, enraizado con la vida, señales hay. Señales hay de que tu etapa se está acabando. Os decía, cuando has venido a cumplir tu experiencia vital. Pero también es cierto que cuando tu dimensión álmico-espiritual es incapaz de conseguir o de lograr los objetivos que se ha marcado para la encarnación, ¿qué tiene que hacer? Como el coche, ¿no? A veces si vamos a un destino y nos hemos equivocado, tenemos que virar y cambiar. Y a veces es cierto que llega una enfermedad terminal, llegan muchas cosas generadas sobre todo por nuestra dimensión espiritual. No llegamos a cumplir los objetivos, nos hemos ido, si teníamos que ir hacia allí, llevamos toda la encarnación hacia allí, llega un momento que, final. ¿Sí? Es cierto, final. Pero siempre, siempre se decide desde la dimensión espiritual. Tenerlo siempre muy claro, sea el tipo de muerte que sea. Y por supuesto os tengo que decir, la muerte llega en el momento que corresponde. No hay casualidades ninguna, pero ninguna, ¿eh? No es que yo pasaba por allí, se cayó exactamente en ese momento del tercer piso, un trozo de balcón y empecé el tránsito. Era en ese momento en el que tenías que estar tú para que pasara eso. O sea, nada corresponde al azar en esta vida, como sabéis. Todo tiene su sentido profundo. Por tanto, ahora que estáis en vida, ahora que estamos en vida es cuando hay que ponerse las pilas, vulgarmente hablando, perdonadme. Ahora, no esperes a mañana, es ahora. Prepárate para morir, de verdad te lo digo. Prepárate para vivir también intensamente, vivir, morir
las dos cosas, de forma intensa, ¿verdad? Mirad, este es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, porque realmente dices, no sé si sois conscientes de ello, pero os voy a ayudar a que toméis conciencia. ¿Sabes que ahora mismo te estás muriendo, aunque no seas consciente de ello? Te repito, ¿sabes que ahora mismo internamente tú te estás muriendo y no eres consciente de ello? Cada 7 años, dice la ciencia que tenemos entre 50 y 70 trillones de células. A los 7 años, un ser humano es nuevo por completo. Vamos, que no quedaba nada del Sergio de hace 7 años que el Sergio que es ahora. Nada. Estamos muriendo. Eso es muerte, ¿no? Se muere una célula, nace otra. Morimos en vida. Ya tenemos experiencia con la muerte, a cada instante. ¿Queréis más datos? No, más datos no. El momento presente, esto que estáis viviendo ahora, este respiro, esta respiración, este aliento, esto se ha muerto ya. ¿El aquí y ahora qué es? Porque a veces intelectualizamos las cosas, que está bien, pero hay que vivirlas. ¿El aquí y ahora qué es? Es un instante, ¿verdad? Que se vive, no se puede pensar, porque ya lo he pensado y ya se ha ido, ya se ha caído al suelo. ¿Y qué pasaba? Que se ha venido abajo, ¿verdad? Ya no es el mismo. ¿O sois el mismo hace un segundo, los mismos que ahora, que este instante? Nada, ha cambiado todo. Ha cambiado mi mensaje, has pestañeado, él se ha movido, yo he bostezado. ¿Lo veis? Si se está muriendo, el instante presente te regala ese momento de decir, se cae y vuelve a... Se cae y vuelve. ¿Sí? Los budistas lo hablan muy bien, ese concepto. Me gusta particularmente. Ellos hablan de que todo está entretejido y de que todo se cae y surge, aparece y desaparece. Por eso Siddhartha Gautama lo expresó tan bien. Da igual todo. Ellos hablan de los skandhas, que luego lo veremos. Los skandhas son las formaciones mentales, el cuerpo físico, la conciencia, las percepciones, todo. Al final, ¿qué hace? Se cae. Tú tienes una emoción, ¿lo habéis pensado alguna vez? La que sea. Pero al cabo de 3 segundos esa emoción ya no es la misma, se viene abajo. Por tanto, ¿la emoción dónde está? ¿Dónde está? ¿La quiere retener? Bueno, si la retenemos en el bolsillo a través de los pensamientos y estamos todo el rato, es que lo ves, mira que es que mi jefe, que bueno, si la perpetúas en el tiempo, pero esa emoción ya se ha caído. Esa sensación desagradable que has tenido cuando ha pasado ese coche y ha soltado humo, el coche ya no está, ¿no? Ya se ha pasado el coche. Por tanto, el humo ya no está. ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está ese momento presente? Se ha caído. Por tanto, sabemos morir. Decía un sabio, Omran Mikhail Aivamov, era un gran sabio, fue discípulo de Peter de Unov, de la Gran Hermandad Blanca. Bueno, tiene obras muy buenas. Tiene un libro que no recuerdo, el título es 365 días del año y te da un mensaje para cada día del año. Pensamientos cotidianos, me ha venido ahora. Pensamientos cotidianos. Y él decía que la ciencia iniciática, y es verdad, pensar en ello, cuando te levantas por la mañana, tú naces en el plano físico, pero has muerto en el plano astral. El plano astral, para que me entendáis, es el plano emocional, ¿vale? Por la noche, ¿qué pasa? Por la noche, ¿qué pasa cuando estamos durmiendo? ¿Morimos dónde? ¿Nuestra conciencia qué hace? En el plano físico. ¿Y dónde va? Al plano astral. Sabéis que los antiguos nos hablaban de que hay 4 estados de conciencia, 4, no os olvidéis jamás. Os diré cuáles son. El primero, el vigílico, lo conocéis todos, estamos ahora despiertos, ¿verdad? El segundo, sueños con ensueños. Por la noche, mi conciencia se va al plano astral, el mundo de las emociones, de los sentimientos, que recorreremos cuando estemos en el plano, empezando el tránsito. ¿Sabéis el famoso purgatorio de los cristianos? ¿Sabéis lo que es el purgatorio? Que nos habían dicho, el purgatorio, porque allí purificarás tus... Bueno, el famoso purgatorio, bienvenidos. Es ese uno de los conceptos mal interpretados, también es cierto, pero que es ahí el plano astral, ¿verdad? Sueños, tercer estado de conciencia. Sueños sin ensueños.
La conciencia no va al plano astral, sino que ya empieza a entrar en el plano más divino, empiezas a tener contacto con el ser. Por eso hay sueños a veces, que uno dice, no han sido emocionales, ha habido un contacto íntimo ahí con lo que somos verdaderamente. Y el final, el cuarto estado de conciencia, los antiguos hablaban de el éxtasis total, llamado turiya. Ese es el cuarto estado de conciencia. Bueno, simplemente quería deciros que de la misma manera que por la noche, en el plano físico, nosotros descansamos y nuestra conciencia está seguramente en otro sitio, aunque está presente en todos los planos, pero está precisamente en el plano astral, sobre todo, por la mañana cuando nos levantamos cambia al contrario, ¿verdad? Por tanto, creo que es un buen mensaje, ¿verdad? El hecho de que podamos comprender que todo, absolutamente todo, a cada instante, todo, a cada instante, es todo, excepto lo que somos, pero todo es todo, hasta una lágrima, todo, hasta un pelo, a cada instante se cae. El otro día compartía, no sé qué os parece, porque en las escuelas hoy en día se hablan de muchas cosas, seguramente cosas muy técnicas, no digo que se haga mal, ni mucho menos, pero creo que hay cosas que se pueden enseñar a los más pequeños. Y seguramente hay un concepto que a mí me apasiona y que creo que se podría llegar a compartir, que es este concepto precisamente, el concepto de la impermanencia, de la transitoriedad de las cosas, darse cuenta que todo tiene un principio y tiene un final, y que todo, de la misma manera que aparece, se desvanece. ¿Lo podemos entender? Que si te llega un pensamiento, que si llega una emoción que no te gusta, cuando eres capaz de sostenerla, se cae al suelo. Llega y desaparece, sostiene y se cae. ¿Lo veis eso? La impermanencia de las cosas. Y creo que eso es un gran mensaje, ¿verdad? Porque al final es muerte. ¿Eso qué es? Es muerte. Todo es muerte. Un pensamiento, un objeto, una sensación, una percepción. Ahí está también ese trabajo, ¿verdad? De la muerte que tiene que ver con la impermanencia. Y es uno de los humildes consejos que os voy a ofrecer hoy como parte para empezar a trabajar vuestra propia muerte. ¿Sí? Por tanto, aprender a morir en vida, no tenemos otra. Os decía antes que aquí está el origen del sufrimiento humano. ¿Sí? Te has identificado a un personaje, ese final, en algunos casos, personaje-s, personajes, en algunos casos, y al tener las riendas, entregar las riendas a ese falso personaje, pues estás sometido a las riendas de ese personaje. Y ese personaje tiene caprichos, y ese personaje tiene deseos, y ese personaje tiene aversiones. ¿Os suena? Odio, aversiones. Y estamos en manos de esto, de ese personaje. Y eso hay que darse cuenta. Siempre os digo, no hay que pelearse, ojo. Hay que saber cómo funcionan las cosas. Darte cuenta, doble movimiento siempre. A veces me vuelvo hasta pesado, pero yo creo que esto puede ayudar. Cuando sea una emoción, cuando venga un pensamiento, cuando veas algo por la calle, date cuenta y acepta. Ya está, ya está. Date cuenta y acepta. ¿Es tan difícil? Van de la mano. Eso sí, no hagas, me doy cuenta, acepto y juicio detrás escondido. Claro, porque si entras con el juicio ya estás en el círculo vicioso. Vuelves a entrar. Me duele el pie. Bien, vale, me duele el pie, perfecto. Tomas conciencia, bueno, hay un órgano de tu cuerpo pues que por razones X te está doliendo. ¿Qué quieres hacer? Tienes dos opciones. O aceptas o te peleas, ¿no? Si te peleas, ¿qué vas a conseguir? Pero es que son razonamientos a veces que si uno se acerca, ¿hasta cuándo quieres llegar con tu sufrimiento? ¿Te duele el pie? Bien, si yo sé que te duele el pie. Si yo lo sé y me compadezco, pero trasciéndelo. Transcender del latín, pasar de un sitio a otro. Acepta, date cuenta, me duele el pie y acepto. Se ha acabado, ¿eh? Ese es el mensaje, vamos, aceptación, pero sin juicio. No hagáis la trampa de hacer el juicio, porque si acepto es de reojo, acepto así, bueno, vale, bueno, porque me toca, pero que no me gusta tu camisa de hoy. Eso de venir de negro, bueno, en fin. Sabéis por dónde voy, ¿verdad? Es aceptas de verdad, no aceptación con resignación, que eso ya tiene otro color, ¿verdad?
Bueno, ¿y cuál es la llave de todo esto? Pues no hay otra. No hay otra que esta de aquí. En todo, en la vida, si realmente quieres reconocer tu felicidad interna y quieres vivir gozoso y pleno en la vida, solo hay una herramienta, una fórmula preciosa, marcada en el frontispicio del templo de Apolo, ¿os acordáis? ¿Verdad? El conócete a ti mismo. Esta, no hay más. Si quieres abandonar y cesar el sufrimiento de tu vida, quieres abandonar la muerte, quieres ser feliz, conócete bien. ¿Nos conocemos? ¿Sabemos lo que somos? Aquí está la llave. Aquí está la llave, por supuesto, para entender la muerte. Porque lo primero que os decía al principio, pero a ver, vale, bien, vais a morir. Os he dicho, vais a morir, pero luego os he dicho, ¿y quién es el que muere? Si no comprendes esto, ¿cómo vas a comprender quién es el que muere? ¿O quién es el que realmente va a seguir vivito y coleando? Como dice nuestro amigo Emilio Carrillo, ¿verdad? Vivito y coleando. ¿Lo veis? En ese conocimiento de uno mismo tenemos que saber lo que somos de verdad. Decía Steiner, para simplificarlo, que el ser humano es una doble dimensión, una dimensión física y una dimensión espiritual. Y decía, mortal en los inicios, perdón, mortal en el final e inmortal en los inicios. E inmortal en los inicios, ¿quién es? Mortal en el final, ¿qué dimensión es? Nuestra dimensión física, ¿verdad? Importante, saber exactamente qué es lo que somos. Yo siempre os hablo, para que lo podamos entender y poder hacerlo algo coloquial, porque al final esto si no se hace denso, ¿verdad? Trato de utilizar una nomenclatura, a pesar de respetar la sabiduría, porque hay que respetarla, por supuesto, pero para poder hacer el proceso más sencillo, más coloquial, ¿verdad? Yo siempre utilizo la constitución septenaria del ser humano, es decir, lo dice la palabra, 7 partes, ¿sí? Fue unas enseñanzas que se dieron a finales del siglo XIX por Elena Petrovna Blavatsky junto con el coronel Olcott, que fundaron la Sociedad Teosófica. Fueron unas enseñanzas que estaban custodiadas, ¿sí? Estaban, pues sobre todo, muy arraigadas, sobre todo en círculos más esotéricos, escuelas de misterio, porque consideraban que la humanidad no estaba preparada para recibir ciertas enseñanzas, ¿verdad? Esta constitución septenaria, por supuesto, no entenderla como la que tiene que ser. Es igual que si utilizamos la constitución que el cristianismo, por ejemplo, o el judaísmo, que San Pablo hablaba, ¿os acordáis?, de cuerpo, alma y espíritu. Si queréis podemos ir a la parte de Pitágoras, por ejemplo. Pitágoras, Platón, hablaban del cuerpo físico, de la psique y de la neuma. Podemos ir a los vedantinos, podemos ir al Tao, por ejemplo, que hablan de 5 partes, de 5 componentes. Los hinduistas hablan de 7, por ejemplo, también. Por ejemplo, Marco Aurelio, ahora me viene a este hombre, buenas obras tiene, por cierto. Él hablaba también, como buen estoico, hablaba de ese cuerpo, de esa psique y de esa neuma también. Quiero decir que en todas las tradiciones espirituales tener claro que han separado muy bien la parte física con la parte espiritual. Y en función de la corriente espiritual o filosófica, han acotado más con detalle pues, la parte física o la parte espiritual. Eso lo podemos comprender, ¿verdad? Pero en todas ellas hablamos de esa doble dimensión. Bien, esto es muy importante, porque si comprendemos que la naturaleza del ser humano tiene una doble dimensión, habrá una composición que tenemos, una serie de cuerpos, por ejemplo, el cuerpo físico lo veis, ¿sí? El cuerpo físico se envuelve como molde, se utiliza un cuerpo etérico, doble etérico o energético, ponerle el nombre que queráis, que es muy importante porque veréis luego cómo acontece la muerte. La muerte no acontece porque para el corazón o todas estas cosas, acontece con un detalle que sí que sabían los antiguos y que muchos pudieron compartir. Después de ese cuerpo etérico energético que envuelve el cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, que lo percibís, ¿no? Hay sentimientos, hay emociones, eso es fácil percibirlo. Y luego un cuerpo mental, donde tenéis ahí albergados vuestros pensamientos, vuestros sistemas de creencias, tenéis ahí todo, tenemos todos el mejunje ahí metido, ¿verdad?
con esa parte subconsciente, con esa parte inconsciente. Bien, son 4 cuerpos, todos ellos son perecederos. Veremos cuál es la disolución de todos ellos, pero todo ese pack, permitirme ser vulgar en la expresión, pero ese pack, esos 4 componentes, para reducir esos 4 componentes en un término se le asocia el término de personalidad. Bien, y luego, como he dicho, 7, hay 3 cuerpos restantes que forman parte de lo que somos verdaderamente, de nuestra dimensión espiritual. Tradiciones, las que queráis, han dicho el nombre de Atman, de yo superior, de Buddhi, de la mónada. Bueno, hablamos de esa dimensión espiritual, ¿sí? Antes de lo que os decía, espíritu, bueno, dimensión espiritual y dimensión física, ¿sí? Importante que entendáis los 2 dimensiones del ser humano, porque veremos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Porque coloquialmente vemos que, vale, hay un cuerpo físico cuando alguien perece, que es lo primero que vemos, pero ¿pasa algo más ahí? Por eso es tan importante conocer todo esto. Conócete a ti mismo y conocerás, ¿cómo era lo que decía? Y conocerás a Dios y al universo entero, decían los antiguos. Bueno, pues, ¿quién muere y cuál es el proceso? Os voy a hacer a vosotros la pregunta, no la voy a contestar yo. ¿Quién pensáis que muere? Hemos hablado de una dimensión física y hemos hablado de una dimensión espiritual. ¿Quién es el que muere? El personaje, pequeño yo. Uy, esa terminología buena, el pequeño yo. Eso no lo digáis mucho por la calle, el pequeño yo, pequeño, que va, ¿dónde va? Por aquí, por... efectivamente. El que muere es la parte física, es la dimensión física, es la dimensión de la personalidad y por tanto tenemos que saber, sabiendo que únicamente muere la personalidad, cuál es el proceso que se sigue. Fijaros que, y esto es muy importante que lo tengáis claro, sabiendo que muere la personalidad, y eso lo he dicho muchas veces, en vida podemos hacer un gran trabajo, también con la personalidad, Y una es lo que los antiguos hablaban de purificarnos, ¿sí? Le cambiáis el nombre si queréis y lo ponemos a los tiempos modernos, sutilizarlo, ¿sí? El cuerpo físico lo podemos utilizar, ¿sí? El cuerpo energético doble etérico también lo podemos utilizar. Cuerpo físico, para no seguir, podría dar para mucho, ¿verdad? Pero cuerpo físico a través de la alimentación podemos alimentarnos de alimentos pues, más sáttvicos, ¿verdad? Como dicen los védicos, alimentos que tengan pureza, alimentos que tengan poquita densidad y mucha sutilidad, ¿verdad? Eso por un lado, la alimentación. El cuerpo energético lo podemos utilizar, por supuesto. Tenemos la naturaleza para poder utilizarnos. ¿Sí? Respirar prana, descalzarnos, estar en contacto con la madre tierra, eso nos ayuda enormemente a sutilizarnos. Pero también tenemos que sutilizarnos nuestros cuerpos emocionales y mentales, que son los 2 cuerpos principales que entran en el momento del tránsito. Por tanto, os decía, lo que podamos hacer ahora en vida para sutilizar todos esos cuerpos mentales y emocionales, cuerpo mental y cuerpo emocional, será un fruto tan grande que vais a tener cuando empecéis el tránsito que no os lo imagináis. Porque os voy a dar otra clave. Empezarás el tránsito, y acuérdate de mis palabras porque te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Te lo digo, entre otras cosas, porque cuando recapitules, es decir, que cuando dejes el cuerpo físico hay una recapitulación. Me dicen en las ECMs que normalmente no se puede medir en términos temporales, porque lo que acontece aquí, que aquí pensamos que el tiempo es las 2, las 3, las 4, el tiempo en esos planos no existe, por supuesto. Entonces sí que se vive en un momento, en un destellejo, toda tu vida, todas las conversaciones, todos los movimientos, todas tus acciones. Por eso digo que os acordaréis de mí. O sea, sí o sí. O sea, sí o sí. Yo también me acordaré de vosotros porque me estaré viendo en este momento cómo os estoy diciendo esto. Pero la importancia que os decía, sutilizarnos emocionalmente y a nivel de pensamiento ahora nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque dejarás el cuerpo físico, etcétera, con la personalidad, con el estado de conciencia que sea, X,
Esto no se puede cuantificar, ¿eh? Esto no hay ningún aparatito que nos diga, mira, tú estás a X de estado de conciencia. Empezarás el estado de conciencia, empezarás el tránsito con el mismo estado de conciencia que abandonaste el cuerpo, ni más ni menos. Si estás peleado con la vida, si no crees, vamos, que si dice que es que la muerte, esto que es una entelequia, cada uno con sus historias y con sus apegos, empezarás el tránsito con esa forma de ver la vida. Ni mejor ni peor, ¿eh? No lo juzgo, ¿eh? Ni alto, ni bajo, pero que sepas que es importante empezar a hacer ya un buen trabajo, porque allí igual vienen las prisas, y las prisas allí no existen, y allí empezarás a revivir todas tus pasiones, todos tus malos humores, tus pensamientos alocados. Eso es lo que se vive en el tránsito, queridos. Por eso cuantos más lazos, cuantos menos pertenencias seáis capaz de dejar ahora, todas las camisetas, todos los pantalones que llevéis ahora, empezar ya a soltarlos todos. Si es que es el momento ahora, o sea, ahora es cuando te tienes que desprender, porque es que eso va a ser fundamental para poder encarar un buen tránsito. Y eso es sutilizarte. ¿Que te llenas de más ropa en el armario? Que no lo juzgo, insisto, pero te estás densificando con apegos, que me pongo esto, que si no sé qué, que me has movido el no sé cuántos, que es que mira a mi hija, que me deja los pantalones en el suelo, que no sé cuántos. Bien, está bien, estoy haciendo broma, pero para que veáis, todo eso es densificar los cuerpos y eso tendrá su repercusión cuando empieces el tránsito, sin lugar a dudas. Tendrás que despojarte y desnudarte de todas esas creencias. Por tanto, mejor desnúdate ahora, ¿no? Mejor desnúdate ahora, porque allí, pues bueno, quizás hay dos elementos claves para hacer un buen tránsito. Dos elementos, no te olvides. Reconocer, que es lo mismo al final, que os digo siempre, darte cuenta y aceptar. Cuando empieces el tránsito te van a pasar dos cosas. ¿Reconoces que has muerto? ¿Sí o no? Sí, sigue avanzando. ¿Aceptas que has muerto? ¿Sí o no? Sí, sigue avanzando. El tema es que muchas personas, desgraciadamente, tiene otro proceso. Claro, te quedarás en el estado intermedio. Luego lo explicaré. Reconocer que has muerto y aceptar que has muerto. Muchas personas, desgraciadamente, fruto a veces también de la forma en la que mueren, no reconocen la muerte, su propia muerte, y si no reconocen, menos aceptan. Bueno, me viene a la memoria, no sé si os acordáis, hubo una película, de hecho creo que es muy ilustradora para todo esto. El sexto sentido. ¿Os acordáis del sexto sentido? El médico hace vida normal, él ha fallecido, no reconoce que ha muerto, de hecho hace vida normal, va a sus pacientes hasta que se encuentra con aquel niño pues, que tiene aquellas capacidades y bueno, al final él se da cuenta a través del niño decirle, bueno, que sepas que estás muerto. O sea que, bueno, pues eso es verdad, o sea, eso se hizo la película, pero el que la hizo ya sabía un poco de qué va todo esto, ¿verdad? Reconocer y aceptar son dos elementos muy importantes. Por eso te digo que si no los tienes en vida, cuando empieces el tránsito, ¿los vas a tener allí de golpe? ¿Tú crees que los vas a tener allí de golpe? Sí, voy a reconocer y aceptar. Por tanto, empecemos ahora, ¿verdad? La gran pregunta, ¿cuál es el famoso proceso de la muerte? Mirad, el primer elemento que tenéis que tener claro, y ese sí que lo quiero poner a colación, que creo que es muy importante y tiene que ver también con las ECMs, ¿sí? Siempre se nos ha dicho que el ser humano muere pues, cuando los órganos internos perecen, ¿verdad? Los antiguos nos dijeron que no, que eso no es así. De hecho, se ha podido observar y lo han podido ver con mucha nitidez, de forma clarividente. Los antiguos nos hablaban de que existía un cordón de plata. Seguramente alguno lo habréis escuchado, cordón de plata, hilo de plata. El cordón de plata es un hilo invisible que conecta la parte física con la parte etérica. Habéis visto que cuando os he hecho la descomposición de la personalidad, os he dicho que habían 4 elementos, todos perecederos, pero he dicho un cuerpo físico, un doble etérico energético, ¿sí? Cuerpo emocional y cuerpo mental. Bien, el cordón de plata es un hilo energético que mantiene en vida al ser humano, que mantiene en vida, o sea, da igual
que estés en un hospital, que estés entubado, es la energía vital, el prana, el chi, el ki de los orientales, da igual el nombre, pero eso mantiene en vida el flujo. Hasta que eso no se rompe, decía Nivesan que es el último aliento, incluso algunas veces se puede escuchar al moribundo, o sea, que dices, ¿cómo puede ser, no? Si realmente hay muerte clínica, pero hasta que no se rompe ese cordón de plata, no acontece la muerte física. Con lo cual, tener claro que hasta que no se rompa vuestro cordón de plata no vais a morir, ¿sí? Y es un dato que creo que se merece que al menos lo tengáis claro, ¿verdad? Bien, se ha roto el cordón de plata, ¿qué pasa con el cuerpo físico? El cuerpo físico perece, ¿sí? El cuerpo físico lo podemos ver en el lugar donde hayamos perecido, sea en nuestra casa, sea en el hospital, lo vamos a ver allí, se va a quedar allí, no se va a mover. Bueno, hasta el día de hoy nadie ha dicho, oye, que uno se ha levantado y ha salido... Bueno, hubo un yogi, por cierto, pero bueno, eso fue una de las pruebas que quería demostrar a la humanidad, cómo estar 3 meses sepultado a través de la respiración, pues podía mantenerse en vida. Pero bueno, él entró en vida y salió en vida, no entró muerto y salió vivo, es diferente. Pero fue una prueba que a través de la respiración él podía cesar todos sus órganos y estuvo 3 meses sepultado. Fue Aridas, fue un yogi fuerte, una buena experiencia. Bueno, cuerpo físico fallece, ¿qué pasa ahí? En todas las experiencias se habla de lo mismo. Hay un momento que abandonamos ese cuerpo físico, ¿sí? Y es como si nos eleváramos, si pudiéramos ver desde una dimensión periférica lo que pasa en ese momento, ¿sí? El tiempo, como sabéis, es relativo y entrar en términos temporales me parece que es hablar de algo que no es objetivo, ¿sí? Pero en todos los casos es igual, sea en un accidente de coche, sea en la camilla de un hospital, se habla en todos los casos igual. Nos elevamos, es decir, hay una parte ahí mental y emocional junto con nuestros elementos divinos que se superpone encima, como si pudiéramos ver periféricamente nuestro cuerpo físico, y ahí, en ese momento, pues podemos percibir, por eso os decía lo de las ECMs, que gente que había podido ver hasta el color de la camisa del camillero, que había olido hasta el perfume de la persona, la secretaria que estaba, porque tenemos una visión expansiva y auditiva de lo que está pasando. Vemos nuestro cuerpo físico aquí, pero nosotros desde arriba tenemos una posición mucho más periférica, ¿sí? En ese momento aparece la recapitulación, ¿sí? En ese momento es como si ingiriéramos una píldora y pudiéramos ver todo es todo, toda la secuencia de nuestra vida. Todo es todo. Las palabras, las conversaciones, nuestros pensamientos, las acciones cuando éramos pequeños, lo que nos hizo uno. Todo es todo. Y lo bonito de eso no es que solo lo veas, sino que empiezas a percibir que todo está en su sitio. ¿Sabéis por qué? Porque en esa percepción de expansión de la consciencia, lo que se percibe es la unidad y la interrelación de todos los fenómenos. Imaginar como una secuencia, una película de que todos los fotogramas están unidos entre sí, ¿sí? Y podéis ver la concadenación de esas cosas. Lo que me hizo aquel, fíjate, tenía que ver porque gracias a eso yo pude hacer otra cosa. O sea, es como si de golpe llegara a nuestra consciencia la luz, ¿verdad? Que viéramos y dices, wow, todo encaja. Aquel que me hizo la puñeta al final, fíjate, porque gracias a aquello... O sea, al final en esa percepción, claro, abstracta y expansiva, podemos ver con nitidez. Lo que en el día a día no vemos. Cuando alguien nos hace algo, mira, es que ese tal, no vemos que a lo mejor gracias a eso podremos llegar a otra cosa, ¿verdad? Pero en ese momento lo percibes todo. Bien, ahí empiezan las peleas. Ahí en ese momento ya recapitulamos. ¿Y qué pasa ahí? Ahí empieza el tránsito. El nombre de tránsito le han dicho muchos nombres. ¿Sí? El tema del tránsito lo podéis encontrar como el estado intermedio. ¿Sí? Los tibetanos hablan del estado intermedio. A mí me gusta mucho llamar kama loka, ¿vale? Que es el proceso de... Kama es las pasiones, es donde transitamos ese camino para despojarnos de todos nuestros procesos mentales, de todos nuestros procesos de sentimiento, de apegos. ¿Sí? Es ese camino, es una puerta para llegar a otra puerta. Y en ese viaje, sabéis que los antiguos hacían... seguro que en alguna película, cuando perecían, les ponían como las monedas, 2 monedas en los ojos, ¿sí? Porque pensaban que hay un barquero, que allí el barquero los estaría esperando para cruzar a la otra orilla,
¿sí? De hecho, se habla muy bien hay dos libros recomendados para acercarse a la muerte, sin lugar a dudas. El libro del estado intermedio, mal traducido como libro tibetano de los muertos, pero es el libro del bardo, el bardo Todol, ese es el de referencia, y el libro egipcio de los muertos. Son dos bellas obras preciosas que dan al detalle todo lo que estamos hablando, ¿sí? Pero bueno, en ese estado intermedio del que os decía, entender lo que es el proceso, el viaje, el camino que tenemos que recorrer para despojarnos de todos nuestros elementos emocionales y mentales. ¿Lo entendéis? A eso lo que le llamaban los cristianos, que antes os decía, el purgatorio. Claro, porque es que ahí vas a revivir todas tus pasiones. No es que nadie te esté esperando allí con el de esto levantado. A ver, ¿tú qué has hecho en vida? No, no. O sea, allí vas a pasar cuentas contigo mismo. Ese es tu proceso. Ahí vas a vivir todas tus ataduras. Todas son todas. Por eso, desgraciadamente, cuanto más densos estemos en vida, ese tránsito lo vas a hacer más denso. Y para despojarte de toda esa densidad que llevas, vas a necesitar tiempo. Por eso el plano astral está a veces lleno de seres que no consiguen, desgraciadamente, ayudar, conseguir seguir el camino, ¿verdad? Yo sí que os recomiendo, y eso creo que lo tenéis que saber, y eso es muy importante, los tibetanos siguen los famosos 49 días. ¿Sí? Cuando una persona fallece, ellos dicen, ¿sí? Y así se expresa, que hay 49 días hasta que llegan al plano de luz, desde el tránsito al plano de luz. Ellos, seguramente lo habréis escuchado, lo habréis leído, utilizan sonidos muy roncos, hacen cantos, porque saben que a través de esos sonidos son capaces de contactar con esas almas para que sigan avanzando, para que se vayan despojando de todos esos elementos pasionales, de esos apegos familiares, mis hijos, ¿sí? Porque hay muchos seres que se quedan retenidos, hay que saberlo, se quedan retenidos. De hecho, en el ocultismo, muchas veces cuando intentan contactar con estos seres, se habla de que contactan con los cascarones, sino con los cuerpos emocionales y mentales de esos seres que están haciendo el tránsito, ¿sí? Hay muchas personas que tienen la capacidad de poder acompañar a seres humanos en el tránsito, se quedan atrapados. Lo que os he dicho, no reconocen que han muerto, no aceptan que han muerto, no son capaces de sacar toda la densidad que llevan acumulada, pues seres humanos que a lo mejor no han llevado una vida virtuosa. Bueno, pues las relaciones que hablamos de causa y efecto, más conocido en Oriente como karma, pues ahí también empiezan a avivarse, por supuesto. Empiezas a revivir todo el daño que has generado, y bueno, pues eso es un proceso. Y en esos 49 días os invito, siempre que podáis, cuando una persona fallece, tratar de enviar pensamiento, tratar de enviar, si puedes a través de una meditación y tratar de contactar con la divinidad de esa persona que tienes, que acaba de dejar el plano físico, pues mejor, pero solo a veces a través del pensamiento, con que te acuerdes de esa persona y digas, venga, para adelante, sigue, no te detengas, no te entretengas, sigue adelante, 49 días, ¿sí? Acompañando, a ver, como todo en la vida, a lo mejor hay seres pues que sueltan muy rápido, empiezan el tránsito con el mismo estado de consciencia, insisto, que lo abandonaron, pero que tienen la capacidad, que han vivido una vida virtuosa, una vida en desapego, una vida en lo no material en exceso, y son capaces de soltarse. Y como vas a empezar el tránsito con el mismo estado de consciencia, el hecho de preparar tu propia muerte te ayudará enormemente a seguir caminando. Sin lugar a dudas, el tránsito lo empiezas acompañado. Te esperan tus seres queridos fallecidos, y si no tienes seres queridos fallecidos previamente a tu tránsito, te acompañarán otros seres. En todas las experiencias cercanas a la muerte, en todas se manifestaron lo mismo, ¿sí? Vas a estar acompañado, no vas a tener miedo, pero claro, va a depender de ti, de lo densificado que estés, ¿sí? Os hablaba antes de que había un cuerpo etérico. ¿Os acordáis del cordón de plata? ¿Vale? Cuerpo físico se queda. ¿Y qué pasa con el etérico? El etérico tarda entre 24 y 48 horas, en algunos casos 72 horas, ¿sí? A veces hay personas que han tenido la capacidad de verlo, muchas personas de a pie que no tienen facultades,
porque ven como en los cementerios se ve a menudo como una neblina. Es como si saliera una neblina del muerto, que es como un destellejo. Sí, es la descomposición de esa parte energética. Incluso a veces ven como una sombra por debajo. Bueno, es la descomposición, no hay que asustarse, ni mucho menos, pero saber que eso es la desintegración del cuerpo etérico, del cuerpo energético. ¿Sí? Muchos seres, ya os digo, hoy he visto como un humo que salía de... Bueno, tiene a veces que ver con todo eso. Bien, empezamos con el purgatorio de los cristianos, empezamos a revivir nuestras pasiones, pero tenemos que llegar al plano de luz, ¿no? Tenemos que llegar al Devachan, que os decía. Y ese viaje transcurre, lo haces contigo mismo, lo haces soltando, 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 te van a venir recuerdos, te van a venir historias, va a depender de ti, de tu capacidad de soltar, de seguir adelantando, de seguir avanzando, hasta que llega un momento que te despojas por completo de tus elementos mentales y emocionales. Los despojas por completo, porque si no, no puedes entrar. No puedes entrar en el plano de luz, no puedes entrar en el Devachan, no puedes entrar en la gloria, en el cielo, en la gloria, poned el nombre que queráis. Solo entran los elementos divinos, no puede entrar ningún elemento asociado a la personalidad. ¿Sí? Por eso ese viaje hay que hacerlo con calma, pero hay que saber soltar, porque si no, no podemos entrar. ¿Sí? ¿Y qué podemos hablar del Devachan? ¿Qué podemos hablar del cielo? Los antiguos nos decían que del cielo, del Devachan, podemos hablar dos cosas. En el Devachan hay dos niveles, os lo hablo así de forma coloquial, ¿sí? Para que entendáis. Un primer nivel, cuando llega el alma, ¿sí? El cuerpo causal viene con una alma, viene con los componentes también de la mente superior que está dentro de ese cuerpo causal, donde está nuestra alma y también nuestra parte de espíritu, por supuesto. Entras en el Devachan, pero entras en el primer nivel del Devachan. Hay dos niveles y en el primer nivel hay 4 subdivisiones. No voy a entrar en cada una de las divisiones porque no hay tiempo. Pero que entendáis los dos conceptos. Primer nivel del Devachan, segundo nivel del Devachan. En el primer nivel del Devachan, ¿qué pasa ahí? Lo que se experimenta es todos los anhelos álmico-espirituales no cumplidos y voluntades no cumplidas por razones X, pueden ser variopintas, en vida, allí puedes hacerlas. No hablo de necesidades y deseos del pequeño yo. No del pequeño yo, porque el pequeño yo, ¿dónde se ha quedado? Se ha quedado en el purgatorio, se ha quedado en cama loca. ¿Sí? En ese del nivel del Devachan, rupa loca, en términos sánscrito, ya sé que no sirve pero para que veáis un poquito la terminología también, ahí desplegamos esos anhelos de nuestra alma, esa voluntad que en vida no pudo hacer. Imagínate que yo, pues en esta vida tenía anhelos de hacer voluntariado, pero por razones X no lo pude hacer, no lo pude desplegar en vida. Pues en ese primer del Devachan, las almas pueden desplegar esos anhelos. Es una acción virtuosa, ¿verdad? Ayudar a los demás. Bueno, primer nivel, hay 4 subdivisiones, pero no vamos a entrar en cada una de ellas. Segundo nivel del Devachan, y este sí que os suena porque seguramente habréis oído y habréis escuchado mucho de ello. En el segundo nivel del Devachan es allí donde se realiza la planificación prenatal. Es en ese nivel del Devachan donde ponemos encima de la mesa todas las experiencias álmico-espirituales que en esa vida hemos desplegado. Es decir, es como presentarnos a nosotros mismos, decir, bien, yo para la presente encarnación me marqué esto, esto, esto y esto. A ver, ¿cuáles son los deberes? ¿Qué he traído? ¿Esto? Bueno, pues lo pondremos encima de la mesa, es decir, hemos desarrollado esto, estos eran los dones y talentos, esto es el karma que tengo que trabajar, que vengo acumulado y el que tendré que desarrollar. Karma, la ley de causa-efecto, vamos, que tampoco hay que asustarse tanto por el nombre. ¿Sí? La ley de correspondencia, retribución, causa, efecto, consecuencia, al final. Pero bueno, se pone encima de la mesa la planificación prenatal para la siguiente encarnación, es decir, ahí aparece la reencarnación, por supuesto. La reencarnación, y os tengo que decir, porque a veces hay mucho desconocimiento de todo esto, la reencarnación está presente en todas las tradiciones espirituales, en todas, es todas. En el cristianismo hasta el siglo V
que Justiniano lo sacó del mapa y puso al cristianismo como religión de Estado, pero estaba siempre los primeros cristianos, los gnósticos, todos siempre han sabido que la reencarnación, por supuesto, que es algo inherente al ser humano. O sea, una alma en una sola vida no puede experimentar la materia ni evolucionar en consciencia. Pasa que la reencarnación nos da mucha libertad, ¿verdad? Nos da libertad la reencarnación, saber que, bien, en esta vida pues llegaré hasta donde llegue, perdonad, y la siguiente vida continuaré el viaje. Pero claro, a veces los temas religiosos, pues en ese momento se consideró que eso era darle mucha libertad a las personas. Y la reencarnación nos da libertad, porque dices, vale, bien, voy a morir, bien, pues lo que no cumpla en esta vida, pues ya lo cumpliré en la siguiente, ya me marcaré otras enseñanzas en la siguiente. Ahí hay integración de las experiencias álmico-espirituales en Arupa Loka, segundo nivel del Devachan. ¿Sí? Plano de luz, segundo nivel. Queda un poquito más claro el concepto. Primer nivel del Devachan, segundo nivel. Ahí es donde ponemos encima de la mesa lo que hemos venido. Y luego, lógicamente, ahí también aparecen, que muchas veces me preguntáis, ¿y los pactos de amor? Ahí están los pactos de amor. Ahí empiezas a mover con ese grupo de alma la siguiente encarnación. Pues mira, aquí vamos a elegir a los progenitores, aquí van a sernos... Ahí empieza el baile también para preparar la siguiente encarnación. No hay términos temporales, no los hay. Es un tema que es demasiado mojarse para decir, ¿y cuánto tiempo pasa entre encarnación y encarnación? Hay muchas teorías. Muchos tibetanos, por ejemplo, grandes lamas, cuando pasan los 49 días del bardo, saben que van a volver a encarnar. Es más, cuando el lama desencarna y pasan los 49 días, empiezan a hacer la búsqueda del lama en otra reencarnación. Es decir, en un niño pequeño que acaba de nacer y puedan saber que realmente... Y no fallan, ¿eh? Os puedo asegurar que no fallan. Y yo doy fe de ello porque lo he vivido, lo hemos vivido. Lo pude ver en una encarnación, cómo sabían que el niño era el gurú de la anterior reencarnación. Les ponen pruebas, les ponen fotos y el niño rápido sabe, ese es mi bastón, yo caminaba por allí, te quedas alucinado, alucinado. Dicen que la pupila de los seres humanos no cambia en encarnación en encarnación. Bueno, eso no sé si es cierto, pero bueno, es un dato. Pero os puedo asegurar que muchos de los tibetanos no fallan, ¿eh? O sea, saben perfectamente, esa vez ha encarnado y cuando encarna, pues bueno, empiezan a hacer sus pruebas y sí, y el niño recuerda perfectamente, sí, yo cogía el bastón allí, yo cantaba, bueno, niños que con 4 años se saben los sermones del Buda, hablan Pali, bueno, y se quedan alucinados, claro, porque viene de un recuerdo, como decía Platón, de una reminiscencia álmica. De hecho, él decía, como bien decía Platón, que recordar simplemente es aprender, o sea, vamos, lo que hacemos es recordar lo que ya sabemos, porque ya seguramente lo hemos vivido, ¿verdad? Bueno, y ya para acabar, ¿qué podemos aprender en vida? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender? Yo creo que aquí está una de las claves, ¿verdad? Antes lo decía y sigo insistiendo, preparar tu muerte, preparar tu buena muerte, porque hay que preparar una buena muerte, sea la forma en la que te vayas a morir, que no lo sé, pero al final da igual, porque sé que el tránsito lo vas a hacer y eso lo vas a hacer y espero que sea un buen tránsito para que puedas llegar pues, con mucho sosiego y mucha paz al plano de luz, al Devachan. Pero lo primero que ya puedes hacer en vida es eso, trabajar la impermanencia, empezar a trabajar este concepto, que es capital, darte cuenta que lo que llega, se va. ¿Lo veis? Lo que llega, se va. Vivir en desapego. Ya sé que a veces es conceptualizar, pero hay que vivirlo, desapégate. Por eso os he dicho algo sencillo. ¿Qué es lo que más aprecias material de tus cosas? ¿Tu ordenador? Regálalo. ¿Tu teléfono? Regálalo. ¿Tus pendientes? Regálalo. ¿Quieres desapego? ¿Quieres la camiseta? La camiseta. No, en serio. ¿Dónde están los apegos? Cada uno sabe dónde están los suyos. ¿Dónde están las ataduras? Eso es lo que realmente os va a apretar, ¿eh? Desde arriba, despojarte de eso es lo que más cuesta. Acordaros, hay que morir en vida. Hay que morir en vida. No olvidéis jamás. Hay que morir. Ese fue uno de los grandes mensajes de los iniciados, ¿eh? Hay que morir, y ellos decían, hay que matar al personaje. Y las iniciaciones de los antiguos eran así, matar al personaje. Las iniciaciones, ellos se desidentificaban del personaje por completo. Pero claro, eso hay que hacer un trabajo también. Lo que os decía, cuanto más sutiles nos volvamos ahora, nos transformemos en vida, cuando empecemos a morir, el tránsito, todos esos componentes se disolverán fácilmente y podremos llegar
al plano de luz con sosiego, con armonía, no con tantas turbulencias. ¿Sí? Que hay tránsitos dolorosos, ¿eh? Ahora no es el momento, tampoco es una temática ahora que toque profundizar, pero hay tránsitos con muchos seres atrapados, a veces por falta de consciencia, ¿no? Que corresponde al estado de consciencia, insisto, que dejaron el plano y es el que corresponde, ni bueno ni malo. Pero hombre, sabiendo un poco y teniendo información, aquí ya se puede hacer un gran trabajo, ¿verdad? Sutilidad, sutilízate el cuerpo físico, sutiliza un poco la mente, empieza a tranquilizarla, empieza a trabajar un poco desde el ámbito emocional también. Sí, y sobre todo los elementos materiales, que son los que castigan, ¿eh? Los tibetanos hablan mucho de los elementos materiales, son los que más castigan. Y sobre todo el elemento familiar también. Los lazos cuesta romperlos. Y ahí es cuando hay que trabajar en desapego, decir, bien, tengo un hijo, tengo una hija, tengo una pareja, pero vivo en desapego. No quiero decir que no te ame, pero soy capaz de mantener una distancia para no generar sufrimiento, ¿verdad? Porque lo vamos a revivir ahí. Confianza, aceptación. ¿Os acordáis que os he dicho? Ahora en vida, no esperes, no te esperes, ya. Empieza a cultivar confianza, aceptación, lo que la vida te traiga. Lo que la vida se te traiga, la línea es muy fina. Ahora estás aquí, dentro de un momento no sabemos lo que nos va a traer la vida. Confianza, aceptación, no confianza, resignación. No, confianza, aceptación. Y sabes que es lo mejor que necesitas para tu proceso. Y que lo vas a ver cuando pase un tiempo, te darás cuenta, gracias a esa experiencia que catalogué como negativa, a día de hoy he podido crecer en este ámbito, me abrió la puerta para conocer a una persona, me abrió la otra puerta para comprender otra cosa. ¿Sí? Confianza, aceptación, acuérdate, llegarás allí y lo primero que te tendrás que dar cuenta es, 1, que has muerto, y 2, que aceptes que has muerto. No que no has muerto, vale, bien, reconozco que estoy muerto, pero no lo acepto, pues no estamos comprendiendo el mensaje, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede cultivar? Pues yo creo que se puede cultivar de muchas maneras la muerte, os decía, en una simple conversación. Yo deseo de corazón que podáis, de forma tranquila, mantener una conversación sobre la muerte, sobre vuestra propia muerte. Podéis definir ya vuestra propia muerte. Podéis, simplemente es una conversación, podéis tratar de hacer el intento de hacer una meditación sobre vuestra propia muerte, no cómo os vais a morir porque no lo sabéis, pero sí la disolución de vuestro cuerpo físico, por ejemplo, cómo se va apagando. Son cosas que tienen realmente un calado importante, porque eso hace abrir la mente superior, no la parlanchina, la mente abstracta, que forma parte del paquete divino. En el cuerpo causal está el alma y la mente superior, esta, no la parloteante, no, esta, la que se pregunta estos temas, porque la mente concreta pensáis que se va a ocupar de pensar un 26 de julio, a ver si vengo yo a morirme hoy. La mente concreta no, la mente concreta lo que quiere es, venga, acaba rápido, que tengo que ir a preparar la cena y que igual me están multando en el... Esa es la mente parlanchina. Pero la mente abstracta se pregunta esto, ¿quién es la muerte? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Sí? Está aquí. Y si eso se expande, son puntos que nosotros vamos acumulando para hacer un tránsito digno, un tránsito armonioso, un tránsito sin miedos. Y eso es muy importante. Y bueno, pues no te quiero desear nada, otra cosa mejor. Creo que lo que mejor te puedo desear, y te lo digo con todo el cariño y te lo digo con todo el afecto, te deseo una muy buena muerte, te deseo una muerte consciente. No te digo que seas capaz de hacer un Mahasamadhi como los grandes maestros que se sientan y perciben. Ojalá, si algún día no, oye, Sergio, que mañana voy a entrar en silencio y que voy a desencarnar. Oye, pues lo grabamos y demás. Pero, conscientemente también se puede morir sin entrar en el paranirvana. Conscientemente significa también empezar en vuestro día a día, despojaros, desprenderos de todo lo no necesario y para que podáis sobre todo vivir gozosos y libres de sufrimiento, porque hasta que no trascendáis de una vez esto, no viviréis plenamente. Por tanto, os deseo con todo el amor una muy buena muerte. Ser felices.